En nuestra sesión anterior analizamos cómo es que el incrédulo es condenado, porque es injusto su manera de vivir, porque es injusta su proceder. Así que ellos menosprecian la bondad de Dios, la longanimidad, ellos menosprecian la paciencia de Dios y menosprecian el juicio de Dios. Vimos cómo el incrédulo, al minimizar todas estas cosas, vive la vida desordenada. Amén. Pero el día de hoy miraremos cómo será el juicio de Dios y nos detendremos un poquito más en los versículos en donde nos quedamos. Por ejemplo, para comenzar, hermanos, ¿cómo será el juicio de Dios? Y el capítulo 2 nos dice cómo. Versículo 6, 9 y versículo 10 y versículo 1 nos establece que el juicio será universal y también será individual a la misma vez. ¿Cómo así? El juicio de Dios es universal, es para todos. ¿Qué dice el versículo 1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre que juzgas. Y luego dice, quien quiera que seas. Es decir, puede ser cualquiera, y esto incluye a todos, universalmente. Pero también es singular, quien quiera que seas. Es decir, puede ser uno, pero también es universal. El versículo 6 dice que es para cada uno. Y en el versículo 9 dice, todo ser humano. ¿Sí está ahí? Entonces, hermanos, el juicio de Dios ¿es solamente para una persona? ¿O es solamente para una región del mundo? ¿O es solamente para una etnia? ¿O es solamente para una ciudad? No. Al principio fue para Sodoma y Gomorra, al principio fue para la generación de Noé, pero el día de hoy es para todos y individualmente para cada uno. Número 2, ¿cómo será el juicio de Dios? El juicio de Dios es según verdad, como dice el versículo. Así que, hermanos, Jehová juzgará a los pueblos con verdad. Lo mismo afirma en Romanos 3:4. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. El juicio será según verdad, no según la apariencia de las cosas, no según lo que yo crea o como a mí me venga en gana. El día de hoy la gente dice, es que Dios me va a juzgar por estas cosas. No, Dios te va a juzgar según su verdad, no según tu verdad. Eso es muy distinto. Porque si yo creo que Dios me va a juzgar según lo que yo considere, entonces mi juicio queda muy corto de lo que será el juicio de Dios para toda persona. Amén. El juicio será según verdad, no según nuestra verdad. No según las apariencias de las cosas. Ve el versículo 2, por favor. Y sabemos que, ¿qué cosa? Que el juicio de Dios es según ¿qué? Verdad. Es decir, escucha esto, tenemos el conocimiento general de que Dios no se puede equivocar en los juicios. Y eso es verdad. No se extraviarán los expedientes. Delante de Dios estarán todas las obras que hicimos. Ahora escucha esto. Escucha esto, hermano. No se extraviarán los expedientes, ni serán robados como tantas veces ha sucedido en la injusticia humana. Tampoco habrá omisiones en cuanto a los hechos analizados, ni pondrán precedentes falsos, ni testigos falsos en el juicio de Dios. Nadie podrá decir, eso es mentira, Dios. El juicio de Dios es según verdad. En todos los casos, la justicia de Dios utilizará esta medida, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que, hermanos, el juicio de Dios es según verdad. Ahora, número 3, voy rápido porque en estos versículos ya hemos pasado. El juicio de Dios es inevitable. ¿Qué dice el versículo 3? Y tú piensas, oh hombre, que escaparás. Es decir, no escaparás. Nadie escapará del juicio de Dios. Es decir, el juicio es inevitable. Nadie podrá escaparse. Y nuevamente quiero citar a Juan el Bautista cuando en Mateo 3 y en Lucas 3 le dijo a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?
Los fariseos pensaban que podían huir, pero nadie puede huir de la ira de Dios. Aún en lo más profundo de nuestra habitación, en lo más profundo de nuestro corazón, ahí se encuentra el Señor. Y Él juzgará inevitablemente. Ahora, número 4, el juicio de Dios es según la culpa acumulada. El Señor no solamente enjuiciará el pecado menor, sino la ira acumulada. Ve el versículo 5, ¿qué dice? Y por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. En términos simples y sencillos, el Señor va a juzgar todo el pecado acumulado del ser humano. Hace unos días yo venía platicando con un taxista. Yo le decía, ¿sabías que puedes tener ira acumulada? ¿Cuántos pecados has hecho a través de tu vida? Y el taxista me decía, oh, sí, muchos, no, pues muchos. Y lo decía con tanta liviandad que el ser humano no se da cuenta que cada día acumula ira. Y un día el Señor descargará toda esa ira en el incrédulo. El despreciar las oportunidades que Dios brinda para el arrepentimiento significa acumulación de ira. Te encontrarás en el juicio con un depósito de ira acumulado para ti, incrédulo. Y ahora es donde nos vamos a detener. Romanos 2, versículo 6. Eso es lo que hemos visto. Pero ahora continuaremos con el quinto punto. El juicio de Dios, ¿cómo será? Bueno, el juicio de Dios es y será según las obras de cada uno. Dice el versículo 6. El cual pagará, ¿cómo? A cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los contenciosos y a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y quiero detenerme aquí, hermanos, para explicarte esto, qué quiere decir la Biblia. Mira, primeramente, el juicio de Dios va a ser que Él va a dar según nuestras obras. Espera un momento. ¿No que es según la gracia? ¿No que es según Cristo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. En esta disertación, hermanos, escucha esto. Existen dos posiciones. Los que reciben cosas buenas y los que reciben cosas malas. Y en estos 5 versículos encontraremos todas estas cosas. Ahora, algunos recibirán primeramente vida eterna. ¿Y quiénes son estos? ¿Los que reciben a Cristo en su corazón? Bueno, lee lo que dice el texto. Vida eterna, versículo 7. A los que perseverando en bien hacer. ¿Cómo, hermano? ¿Me está hablando de una salvación por obras? No. Pero quiero que prestes atención para que al final llegamos a una conclusión. Sigamos leyendo. Los que reciben vida eterna son aquellos que perseveran en hacer el bien. Ahora, estos son los que lógicamente buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero hay otra clase de personas que no recibirán vida eterna, sino que recibirán ira y enojo. Ahora, ¿qué es la ira? Ya lo hemos dicho en la sesión pasada. La ira de Dios es el juicio de Dios. El enojo de Dios es el juicio de Dios sobre toda persona que ha cometido pecado. ¿Y quiénes recibirán la ira y el enojo? Según el versículo 8. ¿Qué dice, hermanos? Los contenciosos. ¿Quiénes son los contenciosos? Aquel que contradice. Te voy a poner un ejemplo claro, hermano. Dios ha dicho que solo hay 2 sexos. Pero el hombre contencioso, ¿qué dice? Aquel que contradice, ¿qué dice? No hay 2, hay 48.
Eso es contradecir la verdad. Entonces la ira y el enojo es para aquel que contradice. Ahora ese solamente es un ejemplo, pero hay infinidad de ejemplos. Vea por favor, ¿a quién le pertenece la ira y el enojo? A los contenciosos. Número 2, a los que no obedecen, ¿a qué? A la verdad. ¿Qué es verdad, hermano? La palabra es verdad. Dios es verdad. Y si puedo explicarte y darte un ejemplo sencillo, es el siguiente. Mira, Dios determinó una forma de salvación y ese es el evangelio, esa es la verdad. No hay otra verdad fuera de Cristo. Pero el día de hoy el incrédulo dice, no, prefiero obedecer a la mentira para salvarme por obras, para salvarme por mi bautismo, para salvarme por mi iglesia, para salvarme por ofrendar, por diezmar, para salvarme por mi justicia. Entonces, eso es obedecer a la mentira. Y el incrédulo, la persona que es contenciosa y que no obedece a la verdad, recibe ira y enojo. Y número 3, esta persona que recibe ira y enojo, según el versículo 8, ¿por qué la recibe? Porque obedece ¿a qué? A la injusticia. Y esa es una forma lógica de pensar. Mírame aquí, hermano. Si no obedeces a la verdad, entonces ¿a qué obedeces? A la injusticia. Si no obedeces a la verdad, entonces obedeces a aquello que es injusto. Y si obedeces a aquello que es injusto, entonces no obedeces a la verdad. Nadie puede obedecer a la verdad y a la injusticia. Tienes que estar en una sola. O obedeces al Señor o no lo obedeces. No hay un lugar intermedio. ¿Eres o no eres? ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Eres de Dios o eres de Satanás? Tienes que ser frío o caliente. No puedes ser tibio. Y hay un pasaje muy conocido en Apocalipsis 3:15. Léalo, por favor. Hablando de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, es decir, tu proceder, tu forma de actuar, de manejar, de ir, de conducirte. Yo conozco lo que haces. ¿Y cómo son tus obras? Bueno, ¿no son frías ni calientes? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice el texto? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, o obedeces a la verdad o obedeces a la injusticia. Hace unos días que tuvimos el servicio de niños, fui al Oxxo. No les voy a decir cuál porque van a saber qué persona era. Y la persona que me atendió tenía mucho calor y yo veía que se estaba soplando. Y le dije, ¿tienes calor? Sí, tengo calor. Yo le dije, imagínate los que van a estar condenados en el infierno. Y me dice, hoy sí es cierto. Yo le dije, ¿tú sabes si vas a ir al infierno? Y me dice la señora, yo creo que sí porque soy pecadora. Y yo le decía, pero ¿cómo sabes que eres pecadora? Porque la persona que estaba atrás de ella decía, yo no he hecho nada malo. Y yo le dije a esa persona, tienes que saber que eres siervo o del pecado o de la justicia. No puedes ser de ambos. Tienes que ser siervo del pecado o de la justicia. Y se me quedó viendo con cara de que está diciendo este loco. Y yo le dije, escucha esto. Si eres siervo del pecado es porque haces todo aquello que es pecado. Te sujetas a la ley del pecado, te sujetas a todo lo que el pecado te es atractivo y haces todo lo que converge al pecado. Pero si eres siervo de la justicia, entonces obras todo aquello que dice la ley de Dios. Y entonces la persona me decía, yo entonces soy siervo del pecado. No puedes ser ambas. Tienes que ser una. No existe tal cristiano el día de hoy, hermano, que diga, yo soy de ambos. Yo estoy con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. No puedes estar así. Ahora, déjame decirte, si eres del mundo y tienes un pie en la iglesia, entonces tú eres del mundo. No eres del Señor. No es al revés, no es decir, bueno, tengo un pie en la iglesia y un pie en el mundo, entonces soy un poquito cristiano. No existe tal cosa aberrante. No hay cristiano carnal. Hay
Hay unos animales en la mitología griega, ¿alguien sabe su nombre? Que son mitad humano y mitad animales. Los centauros. No existen cristianos centauros. O eres caballo o eres humano. No puede ser ambas. Dice el versículo 8. O sirves a la justicia, obedeces a la justicia o obedeces a la injusticia. No puedes obedecer a ambas. No puedes. Pero ¿qué más recibe la gente? Según el versículo 9. Algunos recibirán no solo enojo y no solo ira, sino recibirán tribulación y angustia. ¿Quiénes, hermano? Bueno, ya vimos, hermano, pero no acaba ahí. Estos que reciben tribulación y angustia es porque hacen lo malo. Hermano, es muy sinónimo. Déjame explicarte, hermano. Puede que sea muy lógico lo que Pablo esté diciendo, pero Pablo es un maestro y él nos quiere enseñar con piedritas y con manzanitas. Vas a recibir enojo e ira. ¿Por qué? Porque obedeces a la injusticia, pero también vas a recibir tribulación y angustia. ¿Por qué? Porque haces lo malo. Y la pregunta sencilla, como para un preescolar, para todos nosotros es, ¿hoy haces lo malo? ¿Hoy practicas lo malo? ¿Tu forma de vivir, de conducirte es hacer el mal? Y por último, hermano, no solamente hay personas que recibirán tribulación, angustia, ira y enojo. Siga leyendo en el versículo 9. Algunos recibirán gloria, honra y paz. ¿Quiénes son estos? Los que hacen lo bueno. ¿Se da cuenta cómo es tan sencillo? Tan sencillo. La pregunta es, ¿has hecho lo bueno? ¿Tu hombre carnal hace lo bueno? ¿Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus familiares, tus vecinos hacen lo bueno? Hermanos, sabemos que esto solo puede hacerse a través de Cristo, es decir, el hacer el bien solo puede ser a través de Cristo. Pero esto no es lo que está diciendo Pablo ahorita. Lo que está diciendo Pablo es, date cuenta de la incapacidad del ser humano para su justicia. Todos nosotros el día de hoy, si este sería un examen, todos nosotros diríamos, yo recibiré ira, enojo, yo recibiré tribulación y angustia. ¿Por qué? Porque hago lo malo. ¿Por qué? Porque obedezco a la injusticia. Nadie, ninguna persona en el mundo, ni el Papa, ni el sacerdote, ni el profeta, ni nadie podría decir el día de hoy, yo recibiré honra, gloria, paz, inmortalidad y vida eterna en su naturaleza caída. Nadie puede decir eso. Hermano, eso nos enseña la depravación total. El hombre es completamente incapaz de buscar a Dios. Y lo que está diciendo Pablo es, tú vas a ser juzgado según tus obras. Y es verdad. Así será el juicio de Dios. Conclusión de este punto, hermanos. Ahora, si somos honestos en nuestra interpretación del texto, parece que Pablo nos está diciendo que somos justificados por obras. Pero escucha esto antes de que nos levantemos y rompamos nuestras vestiduras. Efectivamente, nos trata de decir eso para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad de hacer el bien. Para que inmediatamente el lector de la epístola busque un Salvador que pueda libertarlo, que pueda rescatarlo, restaurarlo, que pueda convertir ese corazón empedernido, duro y pecador, en un corazón blando y blanco como la nieve. Amén. Porque estamos perdidos. Porque no hay ninguna obra buena en el ser humano. Y es lo que está tratando de decir Pablo desde que comenzó el capítulo 2. Eres inexcusable, no tienes excusa. Cualquiera que seas tú que juzgas porque haces lo mismo. Todas las cosas que dijo en el capítulo 1, eso haces, fornicación, idolatría, hechicería, las cosas perversas que se mencionan en este capítulo. Pero ahora nos lo trata de decir de una manera tan sencilla. Vas a recibir ira y enojo si haces lo malo. ¿Y quién no hace lo malo? ¿Te das cuenta? Pablo no está tratando de decir cómo justificarte. Pablo está tratando de decir que somos pecadores. ¿Sí está conmigo?
Desde Adán nadie ha cumplido el pacto de obras. Adán pecó. Y hasta el día de hoy nadie cumple el pacto de obras. Todos pecamos. Todos hacemos el mal. Todos obedecemos a la injusticia. Y por eso todos tienen que recibir ira, enojo, angustia, tribulación. Todos. Quiero decirte el sexto punto. Vaya al versículo 11. Entonces el juicio de Dios será según nuestras obras. Cada uno recibirá una justa retribución. Dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto es sencillo, el juicio es imparcial. No es que Dios tenga sus preferidos. Aquí no hay un Israel preferido. Aquí no hay un mexicano preferido. Aquí no hay que el pastor de la iglesia fulana de tal, o que el sacerdote, el monaguillo, el clérigo, o que el hombre más piadoso de la iglesia. No, será imparcial. No es que Dios prefiera a los rusos, o que Dios prefiera a los países del primer mundo, y que menosprecia a los del tercer mundo. El juicio es imparcial. No hay acepción de personas. Escucha esto, hermano. Dios juzga a todos de la misma medida, sobre la misma base. Dios no es parcial a tratar a los hombres, sean judíos o griegos. Y número 7, y en esto quiero que te detengas y pienses en lo siguiente. ¿Cómo será el juicio de Dios? El juicio de Dios es según la luz que hayas recibido. Escucha esto, hermano. ¿Qué luz recibieron los judíos? ¿Qué luz recibieron los judíos? La ley. ¿Y qué luz recibieron los gentiles? Bueno, lo vamos a ver en este punto. El juicio de Dios será según la luz que has recibido. Comencemos con los gentiles. Ve el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice? Sin ley también perecerán. ¿Y quiénes son los que no tienen ley? Los gentiles. En este caso, Pablo lo divide en el versículo 10 y 11. No hay diferencia entre judío y griego. En este caso, hermanos, otra vez, hay una diferencia entre los que tienen ley y los que no tienen ley. Los griegos, que son también los gentiles, o los judíos. Entonces, según la luz que ha recibido será el juicio. Y los que son gentiles, según el texto, van a ser juzgados, aunque no tengan ley. Pero esto nos causa un poquito de indignación. Yo soy gentil. ¿Cómo es que yo voy a ser juzgado si yo no recibí la ley, hermano? Es una buena pregunta. ¿Cómo es que voy a ser juzgado sin siquiera tener la ley? A mí no se me dio la ley. ¿Por qué Dios me va a inculpar de algo que yo no sabía que tenía que cometer? ¿Cómo sé que existe un mandamiento si para mí no fue dado ese mandamiento? ¿No te levantarías en el juicio y dirías eso? ¿Bajo qué ley, Señor, me estás condenando? Eso lo dice el versículo siguiente. Pero quiero establecer 3 preguntas para que te intereses un poquito en este punto. La primera pregunta es, ¿por qué parece ser que a mí se me ha impuesto una ley y una condenación que yo no sabía que existía? Segunda pregunta, ¿por qué tengo que pagar algo que no sabía que tenía que cumplir? La tercera pregunta, ¿por qué seré condenado por una ley que es para los israelitas? La respuesta la encontramos en los siguientes versos. Entonces, ¿bajo qué régimen, escucha esto, seré juzgado en el juicio de Dios? Yo como gentil. Lea el versículo 14 y versículo 15. Abra su Biblia, hermano. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y o defendiéndoles sus razonamientos. A primera instancia es muy claro y podemos concluir lo siguiente, que yo voy a ser juzgado bajo el régimen sin ley. Pero, ¿por qué? Porque por naturaleza yo mismo soy ley. ¿Cómo así, hermano? Escucha esto, hermano. Dios nos creó a su imagen.
Dios ha depositado en cada uno de nosotros, está en nuestro ADN, está en nuestras moléculas, en nuestros átomos, en nuestra piel, en nuestra epidermis, en nuestra dermis, en todo nuestro cuerpo, en nuestras cavidades, está en todo nuestro ser. La ley de Dios. ¿Qué ley, hermano? Su ley. La única ley que hay. Por naturaleza, dice el texto, yo hago lo que la ley dice. Con el fin, hermanos, de darle gloria a Dios. Por ejemplo, ¿Adán y Eva tenían ley? No tenían ley. ¿Noé tenía ley? ¿Y cómo sabía qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿Noé era israelita? No. ¿Adán era israelita? Tampoco. ¿Moisés era israelita? Antes de la ley no era. Sin embargo, ¿qué hizo cuando mató a un egipcio? ¿Por qué huyó? ¿Cómo sabía que era malo? ¿Te das cuenta? Está en nosotros, por naturaleza, una ley. Ahora, dice el texto, son ley a sí mismos. Te preguntarás, ¿por qué nuestros países, o en nuestro país y en los demás países, establecen leyes donde dicen, no matarás, no quitarás la vida a una persona? ¿Por qué? ¿Acaso lo sacaron de la Biblia? No, es una ley escrita en el corazón del hombre. ¿Por qué, hermanos, está tan mal mentir en un tribunal? ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal, hermano? Escucha esto. ¿Por qué está tan mal el día de hoy hurtar en nuestro país y en todos los países? ¿Lo sacaron de la Biblia? No. Porque lo saben. ¿Y cómo lo saben? Porque por naturaleza son ley a sí mismos. Ahora hay una metáfora. Dice el versículo. Tienen una ley, versículo 15, escrita en sus corazones. Esta es una metáfora. Algo que no puedes arrancar de ti si no fueras humano. Todo humano tiene un corazón, ¿estás de acuerdo? Y todo humano que tiene un corazón, entonces, tiene una ley escrita en sus corazones. No necesitas tener este libro para saber que está mal matar, para saber que está mal el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería. No necesitas este libro. Tu corazón ya lo sabe, porque está en tu corazón escrito. Hermano, pero también dice el versículo 15, léalo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué es esto, hermano? Mira, te lo voy a poner de esta manera sencilla. ¿Por qué un niño pequeño sabe que está mal robar? Su conciencia le ha dicho, eso está mal. Su mente ahora sabe que si lo hace va a recibir una condenación, una sentencia, un castigo. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien ha visto a un niño berrinchudo? ¿Alguien ha visto a un niño que grita a otra persona y que le ofende y ese niño luego se siente cohibido y sabe que algo hizo mal? ¿Sabes por qué? Porque su conciencia le daña. Su conciencia le ha dicho, estás mal. Su conciencia le ha dicho, has pecado. Hermano, entonces el gentil va a ser condenado según la luz que se le dio. ¿Y qué luz se le dio? Una ley en sus corazones. Una ley que trae por naturaleza. Una ley que se convierte en ley a sí mismo. Porque un hombre sabe que está mal engañar a su esposa, aunque nunca va a la iglesia. ¿Por qué? Muéstrame una persona que nunca viene a la iglesia, pero que adultera y que daña a su esposa en el adulterio. Te mostraré una persona que sabe que está mal porque tiene una ley en sus corazones. ¿Por qué, hermano, una mujer sabe que está mal mentir? ¿Por qué? Aunque no vaya a la iglesia, aunque nunca haya escuchado un sermón, esta mujer sabe que está mal mentir y miente. Y su conciencia le dice, has mentido, has pecado. ¿Por qué el adúltero se esconde de su esposa o de su esposo? ¿Por qué? Porque sabe que está mal. ¿Por qué el homicida huye? Porque sabe que está mal, su conciencia le agolpa y le dice, has pecado.
Aunque no lo hayas visto en la Biblia, lo sabes porque está en tu ADN. No puedes sacar de ti aquello que Dios ha escrito desde Adán en tu corazón. Y por eso, hermano, el gentil va a ser condenado. En la sesión anterior vimos cómo el gentil no tiene excusa de saber que existe un juicio y de conocer las cosas invisibles de Dios como su eterno poder y deidad, porque lo ve desde la creación del mundo. Pero ahora Pablo agrega no solamente las cosas visibles de Él, sino también agrega que seremos sentenciados según lo que ha puesto en nuestro corazón. Hermano, te vas a otro país, por ejemplo la India, y tienen el mismo pensamiento: está mal matar. Te vas a Rusia, te vas a España, te vas a Tailandia, te vas a cualquier país y todo el mundo sabe que está mal la mentira, que está mal la hechicería. ¿Por qué? Porque está en sus corazones. Todo gentil tiene la ley escrita en sus corazones. Ahora, vamos al segundo régimen. Primero está hablando de aquellos que están sin ley. Ahora dice el versículo 12, léalo por favor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quiénes son los que tienen la ley? Los judíos. Ahora escucha esto, hermano. Lea el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, es decir, los que ponen en práctica, los que obedecen, los que la ejecutan, los que la hacen. Estos serán los justificados. Ahora, simplemente porque no obedecen la ley de Dios, son condenados. Y te voy a hacer una pregunta. Ponle que no seas judío, pero muéstrame un judío que haya cumplido toda la ley. ¿Te das cuenta la incapacidad del ser humano para ser justificado? ¿Ya la viste? Ese es el punto de Pablo. Mostrarte que ni el gentil es justificado por su naturaleza y mostrarte que el judío no es justificado por la ley que no puede cumplir. Hermano, ese es el punto de Pablo, mostrar que todos están condenados. Que no hay justo ni aún uno, ni judíos, ni griegos. No importa si el judío tiene la Torá en su casa, no importa si tiene la tradición de los ancianos, la ley de Dios, el Pentateuco, o si tiene los rollos del Mar Muerto, o si tiene las tablas que estaban en el Arca del Pacto. No importa la ley que tenga, si la tiene en su casa y solo la oye, pero no la pone en práctica, está sentenciado. Ese es el punto. No es justificado el que la oye, sino el que la practica. Ahora escucha esto, hermano. Sabemos que esto es un punto para los judíos, pero ¿cómo lo adjudico a mi vida? No importa si tienes la Biblia abierta en el Salmo 23 en tu casa. No importa si tienes la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 121. No importa si la tienes abierta en el Génesis, o si la tienes en un lugar colocado en un mueble en tu casa en la sala. O si tienes la Biblia Thompson, o la de John MacArthur, o la Biblia que tengas, no importa si la tienes. O si tienes muchas Biblias en tu casa, no importa. No es justificado el oidor, ni el que tiene la Biblia abierta en su casa, sino el hacedor. Amén. Así que, hermano, que no nos apantallen y que no te apantallen. Que no te apantallen cuando llegas a la casa de alguna persona y, oh, mira, sí, tengo la Biblia, qué piadoso, espera, ¿la practicas? ¿La lees y la pones en práctica? Buenas noches. John Scott, y vamos a terminar en el próximo punto. John Scott dijo esto: la ley que nos condena no deja de ser un buen regalo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque nos conduce hacia Cristo para ser justificados. La ley que nos condena no deja de ser un buen regalo de Dios. Sin la ley, yo no sabría que soy mentiroso. Y como he visto que soy mentiroso, entonces busco a Cristo, porque soy mentiroso,
Porque necesito un Salvador, ya que no puedo cumplir la ley de Dios. Corro a Cristo, porque no puedo justificarme por mis propios méritos. Así que no importa si estás bajo la ley, si eres judío. No importa si a ti no se te impuso la ley, aunque seas gentil. Pablo enseña que no hay acepción de personas, porque Él ha dado medios para declarar nuestra culpabilidad. ¿Y qué medios dio? Al judío dio la ley en letra, y al gentil dio la ley en sus corazones. Amén. Quiero decirte el último punto. Ve el versículo 16. Es nuestro último versículo del día de hoy, y dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo será el juicio? El juicio será personal, cara a cara. Dios poniendo la persona humana de Jesucristo delante de ti. Jesucristo juzgándote cara a cara, personalmente. No va a traer a los ángeles a que te juzgue. No va a traer al hombre más piadoso de la tierra a juzgarte. El juez mismo, dador de la ley en tu corazón, se presentará delante de ti y juzgará según tus obras. Es imparcial, es universal. El juicio es personal, el juicio es individual. El juicio es según la ira recaudada. El juicio es según verdad. Hermano, el juicio es personal. El juicio será por medio de Jesucristo. Dios no delegará el juicio a nadie. Lo hará Él mismo por medio del Dios hombre Jesucristo, a quien designó heredero de todo el mundo. Hechos 17:31 dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ese es Cristo. Un día, hermano, Cristo juzgará al mundo. Él juzgará a los vivos y a los muertos, según 1 de Timoteo, y será hacia el pecador no arrepentido. Por eso predicamos que un día el incrédulo se presentará delante de Dios, personalmente, en el día del juicio, delante del hacedor, delante del dador de la ley. Y yo siempre le digo al incrédulo: serás declarado culpable o inocente. Y todos hermanos me han dicho: soy culpable. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué significa esto? Se refiere al evangelio de la justificación. Se refiere, hermanos, a la fe dada por Dios para creer en el evangelio. El evangelio provee la garantía más absoluta de que el que cree en Jesucristo será salvo para siempre. Ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero también advierte que el que no creyere será condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, en el evangelio. Entonces, hermanos, el incrédulo se presentará delante de Dios, y como base y fundamento será el evangelio. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. Hemos terminado el día de hoy nuestra sesión. ¿Alguien tiene